Buenas tardes compañeros, en el día de hoy vamos a realizar una actividad de la Universidad Minuto de Dios, en la cual nos vamos a enfocar en un imaginario atávico, que es la discriminación por creencias religiosas en zona escolar. Este es presentado por Daniela Ortiz, Liliana Rodríguez y Alejandro Castillo. Para comenzar a hablar sobre este atávico, vamos a enfocarnos en diferentes puntos para que nos quede bastante claro. En la discriminación por las creencias religiosas podemos encontrar 5 razones de peso para rechazar la religión. Una de esas es que es una herramienta de poder y manipulación. Si nos enfocamos de que la religión fue creada por el hombre y se tomó como base histórica, podemos decir que siempre ha estado manipulado por los posibles hechos y sus posibles mensajes de los cuales las personas nos quieren transmitir. Esto con el fin de ejercer poder y control sobre las masas, dirigiéndolas hacia donde esas personas quieren que sea enfocado el tema. Otra de las razones puede ser que fomenta el miedo, el rechazo, la intolerancia y el enfrentamiento. Esto porque es así, porque existen varias posturas y creencias, y esto es una característica de la religión. Todo esto tenemos que aceptarlo como posibles y válidas sembrar dudas de planteamiento, ya que solo hay un Dios verdadero y una verdad absoluta. Con base en esto, si nos ponemos a pensar, estas posturas son las que fomentan el miedo, el rechazo, la intolerancia, el enfrentamiento, ya que a veces existen personas que no son capaces de respetar la forma de pensar de los demás y quieren que piensen como esa persona está viendo las cosas. Desafortunadamente, en esta vida todos no podemos pensar ni ver de la misma manera. Para poder llegar a ciertos puntos tenemos que encontrar personas de diversas creencias para poder realizar varias actividades. La verdad creo que no hace falta que existen aberraciones o crímenes cometidos para decir y respetar las creencias de varias personas. Para la tercer punto, podemos decir que limita la libertad y refuerza la ignorancia y la dependencia. Esto se enfoca en que la religión no lo hace a uno más fuerte, ni mucho menos más libre, ni así garantiza ni se vive mejor, sino todo lo contrario. La religión te hace más débil y dependiente porque dejas de enfrentarte a los hechos tal y como son. ¿Por qué? Porque reniegas de aceptarlo. Todas estas imposiciones bajo amenaza de purgatorios es un método de control que coarta tu libre albedrío y refuerza tu dependencia apoyándose en los miedos. El no creer en la religión como medio imprescindible o estímulo para que la gente sea buena no quiere decir que se considere como necesaria, sino más bien la veo como un impedimento y una contaminación de lo que realmente podríamos conseguir de no existir sus intencionadas manipulaciones. Todo esto como lo mencionaba anteriormente. Hay veces la religión es manipulada por diversas cabezas y quieren hacer ver cosas que ellos quieren que la gente vea. Infortunadamente hay gente que es demasiado creyente y no ven más allá de lo que esas personas les enfocan o les dicen. Para el cuarto punto sería que es un rechazo a la realidad racional. Si nos ponemos a ver, todas las religiones adoptan diferentes puntos de vista, pero ante cualquier pregunta o reproche, ellos argumentan que los planteamientos no son demostrables o cuestionables porque provienen de una fuente que es muy por encima de nosotros y la cual no podemos comprender porque su magnificencia y sus designios escapan a nuestras capacidades. Esto es lo que la gente se aprovecha cuando enfoca la palabra de Dios, que existe una verdad universal
y que ésta no puede ponerse en duda. Ahora bien, si nos ponemos a observar, eh, es muy curioso que a veces los dirigentes de las instituciones religiosas modifican los planteamientos y la estructura al libre albedrío de esas personas, todo esto con el fin de poder llamar más gente y enseguecerlos más hacia la religión. Sigo insistiendo que cada quien es libre de creer y de alabar al Dios o imagen que cada uno desee. El último ítem es que frena el desarrollo y el progreso, simplemente porque el método que propone la ciencia es una dirección que debemos seguir y es la herramienta que se debe utilizar para avanzar siempre al desarrollo de nuestra especie, explorando, explotando de esta forma todas nuestras capacidades. Siempre se puede decir que en la religión hay diferentes planteamientos que pueden ser rígidos, que pueden ser retrógrados, pero si uno enfoca la moralidad y la ética desde un punto de vista adecuado, podemos llegar a ver las cosas de otra manera y así poder respetar el punto de vista de los demás y no llegar a hacer el cumplimiento de estos 5 puntos, porque es algo que puede ser contraproducente para nosotros y para los demás. Para no ir tan lejos, en esta época se está presentando mucho bullying a nivel escolar porque no se respetan las diferentes creencias que presentan eh, en contra. Podemos decir que esta formación viene desde casa, son diversos valores que se inculcan desde la familia, personas religiosas que por sus creencias no pueden bailar, no pueden jugar, no pueden cantar, no pueden comer diversos alimentos por respetos a sus creencias y aún así no se respetan estos pensamientos y se ha llegado al bullying a tal forma que puede ser peligroso, puede producir un estrés, puede producir nervios, hasta llevar a una persona a la muerte. Si vemos en esta imagen, podemos decir que es un docente el cual le recrimina a su estudiante que por ser el mejor va a izar bandera, pero él por sus creencias religiosas no puede pasar al frente a recibir esa condecoración. Si nos observamos bien, es una actitud que se presenta últimamente en la zona escolar y frecuentemente no solo de profesor a alumno, sino de alumno a alumno y entre compañeros de como tal de salón. Si leemos acá, dice que la discriminación por religión en un colegio se da en el momento que los niños o profesores discriminan a un estudiante de manera no favorable por sus creencias religiosas. Y es lo que hemos estado expresando en el transcurso de esta presentación. La falta de argumento, la falta de tolerancia, la mala inculcación de valores desde casa. Esto es lo que produce esta clase de inconvenientes a nivel escolar, porque nos estamos enfocando solamente a nivel escolar, pero esta problemática se va mucho más allá, desde el niño de 5 años hasta el adulto mayor de 60 a 65 años, que es una persona que cree fervorosamente en un Dios y casi que sonará muy feo, pero se hace matar por su religión. No se le puede decir cosas malas porque esa persona va a reaccionar de manera inadecuada frente al otro. La religión católica es la corriente religiosa más fuerte en nuestro país actualmente. Esto es debido a que antiguamente la cultura indígena, a pesar de que tenía sus propias creencias y dioses basados en la naturaleza, fueron adoptando la religión católica después de la conquista por parte de los europeos.
y esta religión era la base y el pilar fundamental de la economía de todas estas regiones. Además de eso, la religión católica no funcionaba solamente como una fuente de fe, sino que también movía todo el sector económico y se consideraba que la iglesia era la base de la equidad y la justicia, que se encargaba de impartirla para que sus creyentes siguieran la ley y no cometieran actos que atentaran contra la sociedad o no se salieran del ecosistema que había en ese momento. Era tan importante que todas las normas y leyes sociales que se generaron en el transcurso del tiempo iban en torno a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica era como concebida única religión, además de que el sistema político también consideraba lo que la Iglesia dijera. Después de la apertura económica y teniendo en cuenta la incursión de otras religiones, se vio como necesario apartar la Iglesia Católica y tomar una serie de medidas políticas y económicas que ayudaran a surgir la economía. Además de esto, teniendo en cuenta las otras religiones económicas y religiosas, se adaptó la normativa vigente para aceptar todo este tipo de cambios y fenómenos que surgió en el transcurso del tiempo. Por esto es que el documento máximo que tenemos en Colombia, la Constitución Política, escrita en 1991, nos da a entender que todas las personas tienen el derecho de expresarse a sí mismas y también tienen el derecho de creer en su propia fe y llevar a cabo sus creencias sobre esta misma fe. Ahora, en la actualidad, tenemos religiones todo el tiempo como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islamismo, el judaísmo y entre otras religiones que podemos aceptar debido a que el entorno ya es propicio para ser tolerantes con todas las religiones. En Colombia, nuestro país, como bien sabemos, existe la libertad de religiones, pero a la vez vemos que los colegios exigen ver la religión católica como una materia calificable y obligatoria. Yo me hago una pregunta: ¿acaso esto no es algo contradictorio a la libertad de culto? Como podemos ver en nuestra imagen, la niña quiere profesar su religión, pero el profesor le exige que tiene que profesar la religión que él está imponiendo en su momento. El acoso religioso o bullying se puede presentar cuando una persona discrimina a otra por sus creencias de fe y religión. Los acosadores religiosos también son personas fanáticas religiosas que quieren imponer sus creencias a los demás, utilizando palabras como no salvos, odio, intolerante, tu religión no es correcta, vas a ir al infierno si no sigues mi religión, entre otros, causando alteraciones emocionales sin tomar en cuenta sus creencias o puntos de vista. Estas personas se vuelven tan obsesivas en la religión que quieren que el resto del mundo siga sus creencias y no respeten su libertad de elección de culto. Al mismo tiempo, hay otras personas que no les interesa la religión. Puede ser que no sean por completo ateos, pero quieren que el resto del mundo tampoco siga la religión que ellos quieren, sino
hagan lo que ellos deseen, como lo podemos ver en la imagen, donde el niño agrede a otra niña porque ella tiene su creencia religiosa. Lo cierto es que todas las religiones tienen sus peculiaridades. Cada persona decide en qué creer de acuerdo a sus convicciones personales. Pero no hay duda que la religión en el fondo es una riqueza cultural incomprensible para otros territorios. Por tanto, el mundo sería mejor si aprendiéramos a percibir lo mejor de cada una de ellas, basándonos simplemente en entender al prójimo, ver su punto de vista y compartir el mensaje y las enseñanzas que nos deja el camino espiritual tanto de nuestros compañeros como el nuestro. No podemos decir que la religión es verdadera para mí y es falsa para otra persona, porque las creencias dependen de nuestro círculo cultural y el territorio en el que nos dispusimos a nacer. Por tanto, cada quien ve los aspectos buenos o malos que tiene su religión y decide a lo largo del tiempo si quiere seguir con esa tradición familiar o, por el contrario, le gusta o cree que se adapta más a su persona otro tipo de religión. Sin embargo, el rechazar una religión simplemente porque no es relevante a lo que nosotros tenemos como correcto o no se ajusta a nuestro estilo de vida, es aislarnos de la cultura de otros territorios, que es muy rica también en sabiduría y que puede simplemente ayudarnos a convivir de una mejor manera y a seguir con nuestra tradición y tener una convivencia pacífica a lo largo del tiempo. Muchas gracias.